Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar otra charla más de este encuentro del ciclo de charlas de divulgación virtual del Departamento de Geología. Bienvenidos. Esta séptima charla tiene como disertante a la doctora Florencia Gargiulo. Florencia nos va a hablar sobre el grupo de los espinelos en rocas ultramáficas y el vínculo con el metamorfismo, la alteración hidrotermal y el ambiente tectónico. Florencia es investigadora asistente del INGEOSUR, aquí en la universidad, y es profesora adjunta de mineralogía, ¿sí? Así que hoy, bueno, le vamos a dar el espacio a ella para que nos comente sobre sus investigaciones y nos introduzca en este apasionante tema. Flor, cuando quieras comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien, y bueno, en esta oportunidad les voy a contar un poco acerca de los minerales del grupo del espinelo en las rocas ultramáficas, en particular en rocas de la faja del Río de las Tunas y de la faja Metales en la cordillera frontal de Mendoza, y el vínculo que tienen los minerales de este grupo con el metamorfismo, la alteración hidrotermal y el ambiente tectónico. Antes que nada, bueno, quiero pedirles disculpas por si en algún momento tengo que interrumpir la charla, porque estoy con mi bebé, así que bueno, discúlpenme si en algún momento tengo que interrumpir. Bueno, los objetivos de la charla son introducir al conocimiento general de los minerales del grupo del espinelo, mencionar cómo se clasifican estos minerales de acuerdo a la Asociación Internacional de Mineralogía y cuáles son las soluciones sólidas más importantes que se pueden formar con los minerales de este grupo, mostrar ejemplos de minerales de este grupo en metaperidotitas y en serpentinitas de la faja máfica ultramáfica del Río de las Tunas, en la cordillera frontal de Mendoza, y mostrar los procesos que afectaron a las rocas ultramáficas de este sector de acuerdo a las evidencias que indican estos minerales. Bueno, para hablar de la clasificación de los minerales del grupo del espinelo, estos minerales son óxidos con cationes metálicos, también pueden clasificarse como óxidos múltiples, y de acuerdo a la última clasificación adoptada por la Asociación Internacional de Mineralogía, quedan comprendidos dentro del grupo de los oxiespinelos, que se subdivide en el subgrupo espinelo y el subgrupo ulboespinelo. Dentro del subgrupo espinelo tenemos las 6 especies minerales más importantes dentro de los oxiespinelos, que son las que aparecen en pantalla, ¿sí? Estos minerales tienen cationes como magnesio y hierro, y otros cationes que pueden ser el aluminio en el espinelo y la hercinita, el cromo en la magnesio cromita y cromita, y el hierro férrico en la magnesio ferrita y la magnetita. Dentro del subgrupo ulboespinelo, las 2 especies más importantes son el ulboespinelo sensustricto y la candilita, donde estos son los cationes principales que aparecen en las estructuras cristalinas de estos minerales. Aún así, hay muchas más especies minerales dentro del grupo de los oxiespinelos, de modo que forman soluciones sólidas muy complejas, donde están involucrados distintos cationes, donde, digamos, los principales, o los que son más comunes en las rocas, se pueden representar en 2 sistemas químicos. Por un lado, en el prisma de la magnetita, que permite representar el sistema químico que involucra a las 6 especies minerales más comunes dentro de lo que sería el subgrupo de espinelo, ¿sí? Y luego el prisma del ulboespinelo, donde en los vértices superiores tenemos incorporados la candilita y el ulboespinelo, que serían las especies con titanio, en sustitución de la magnetita y la magnesio ferrita. Hasta ahora no existe en la bibliografía un diagrama que permita involucrar a todas las especies minerales de oxioespinelos para poder representar la solución sólida que involucra a todas las especies minerales. Entonces a veces es muy difícil,
justamente ver cómo es el comportamiento químico de estas especies, ¿sí? Pero, bueno, igualmente estos prismas sirven muy bien para representar las soluciones sólidas que involucran a estas especies minerales que están representadas en el prisma. En particular, para los minerales que yo estuve estudiando, la representación va a estar hecha en el prisma de la magnetita, ¿sí? En particular, en mi caso, digamos, la motivación que tuve yo, digamos, de estudiar estos minerales fue porque encontramos en las rocas cristales que tenían zonación química, que ahora la vamos a ver, que tenían distintos comportamientos químicos cada una de estas zonas, y representaban o se podían explicar esas variaciones químicas en las zonaciones de los cristales a través de distintos procesos que afectaron justamente a estas rocas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esta charla, mostrarles cómo esa zonación que se desarrolla en algunos de los cristales nos da mucha información acerca de los procesos genéticos que tuvieron lugar en estos minerales y en las rocas que contienen a estos minerales. Bueno, los oxiespinelos se forman principalmente a partir de la cristalización magmática. En general aparecen como minerales accesorios en rocas de composición ultrabásica o básica, como pueden ser las peridotitas, piroxenitas, kimberlitas, basaltos, gabros, entre otros tipos litológicos. A su vez, cuando estas rocas de composición ultrabásica o básica se encuentran afectadas por procesos de metamorfismo o metasomatismo o alteración hidrotermal, también se pueden formar minerales del grupo oxiespinero, ¿sí? A su vez también se han encontrado en algunos mármoles y en algunas pegmatitas. En particular, para los minerales que yo estudié, el área de estudio se encuentra en el sector noroeste de la provincia de Mendoza, unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza capital, y unos 30 kilómetros al oeste de la localidad de Tupungato, enmarcada por el río de las Tunas. Este área de estudio se encuentra comprendida dentro de la unidad morfoestructural de la cordillera frontal, y en el área de estudio afloran principalmente el basamento metamórfico de la cordillera frontal, que en este sector fue definido como el complejo Guarguarás por López y Gregori en el 2004, que está integrada por 3 asociaciones litoestratigráficas. La asociación metasedimentaria está representado por el color naranja clarito, que son filitas, neises, esquistos, metamargas, mármoles. Luego tenemos las fajas de rocas máficas y ultramáficas, que están representadas por la faja metales, y la faja del río de las Tunas en el flanco este de la cuchilla de Guarguarás. En este sector afloran rocas de la Asociación Volcánica Subvolcánica Básica, que están constituidas principalmente por metabasitas, ortoancibolitas y rocas que pueden ser producto de metasomatismo, como son las metarrodingitas. A su vez, afloran cuerpos ultrabásicos, que son los que nos van a interesar en particular para esta charla, que son las metaperidotitas y las serpentinitas. El basamento metamórfico a su vez se encuentra incluido por estos cuerpos representados en rojo, que son cuerpos ígneos del batolito compuesto de la cordillera frontal o batolito del cordón del Portillo, que corresponden a rocas magmáticas del ciclo magmático Choillón. En particular, las muestras estudiadas corresponden a la faja metales, cerca de la quebrada Yesera, y a muestras de las inmediaciones de la mina Dos Hermanos y de la mina Salamanca, en particular del nivel mineralizado Don Carlos. Bueno, para la asociación de cuerpos ultrabásicos habíamos dicho que teníamos metaperidotitas y serpentinitas.
Las metaperidotitas se observan en afloramiento como rocas oscuras, que están atravesadas por venillas de coloración más claras, que son venillas de serpentinas, principalmente de crisotilo, pero en esos cuerpos pueden encontrarse o pueden distinguirse las texturas magmáticas primarias, que son principalmente texturas cumulares, relícticas, que quedan en el cuerpo digamos, metamorfizado. En esos niveles es donde pueden identificarse los minerales magmáticos primarios, que ya vamos a ver cuáles son, y a su vez la secuencia de formación de los minerales que se formaron durante el metamorfismo. Las serpentinitas, por otro lado, están localizadas principalmente en fajas de deformación, donde la alteración es extrema y penetrativa, ¿sí? Es decir, que ya no se preservan las texturas magmáticas primarias, ni tampoco se preserva la secuencia de formación de los minerales producto del metamorfismo regional. Son producto de sucesivos eventos de serpentinización y de talquización sobreimpuesta. De modo que, bueno, no queda ningún relicto de las texturas magmáticas primarias, ni de sus minerales primarios tampoco, ¿sí? Esta es una imagen de la entrada a la mina Salamanca, donde vemos la fuerte alteración, digamos, que tienen estos cuerpos ultramáficos en el sector de la mina. Los tipos de protolitos que se pudieron determinar para las metaperidotitas, es decir, las rocas que eran originalmente, o que se presume que eran originalmente antes del proceso metamórfico, son dunitas, dunitas espinélicas, bueno, las que se mencionan en el listado, ¿sí? Siendo los tipos litológicos más abundantes las dunitas y las clinopiroxenitas olivínicas. Sin embargo, los tipos litológicos que nos van a importar van a ser las dunitas espinélicas y las dunitas piroxénicas con espinelo, que son aquellas que tienen justamente los minerales oxioespinelos, que son los que nos interesan para esta charla. Bien, entonces, en estas rocas se pueden, digamos, identificar niveles con textura cumular, ¿sí? Son principalmente cumulatos olivínicos, y donde el olivino puede estar alterado por serpentina, formando de manera incipiente, o digamos en lo que queda, en los relictos que quedan de cristales de olivino, la serpentinización es parcial, formando lo que sería la textura en reloj de arena incipiente o en los primeros estadios. Luego se pueden identificar también cristales de anfibol y de talco generados durante el proceso metamórfico. El olivino puede estar acompañado de clinopiroxeno en distintas proporciones modales, ¿sí? El clinopiroxeno también es afectado por el proceso de serpentinización y por el proceso metamórfico posterior. Y luego los oxiespinelos, que se disponen siempre de manera intersticial entre los cristales de olivino y de clinopiroxeno, y en algunos casos también se ha podido identificar cristales de ortopiroxeno, pero muy subordinados. Es decir, esta sería la asociación mineral primaria. Bueno, en estas rocas donde hemos identificado oxioespinelos, lo que se observa son dos variedades diferentes de cristales translúcidos. Por un lado, tenemos cristales verdes y por otro lado cristales castaño rojizos. Y en ambos casos se encuentran asociados a un borde de material opaco, ¿sí? Que es esto que vemos en negro, que luego vamos a ver qué características tienen tanto los cristales translúcidos, ya sean los verdes o los castaños rojizos, y el borde de, digamos, de afanidad opaca. Bueno, entonces para los cristales verdes, la asociación mineral que encontramos en la roca puede ser, por un lado,
olivino, anfíboles cálcicos, en menor medida talco, clorita y serpentina. Esa sería la asociación que se encuentra, digamos, en algunas rocas con cristales verdes. El anfíbol cálcico puede ser tremolita o puede ser antofilita. En otras rocas con cristales verdes encontramos olivina, clinopiroxeno, ortopiroxeno, ¿sí? Que sería una asociación muy similar o prácticamente la misma que la asociación primaria. Y luego para los cristales castaño rojizos se encontraron en asociación con olivina diópsido, tremolita talco, clinopiroxeno y bueno, el oxioespinelo. Para los cristales castaño rojizos que se encontraron en el nivel mineralizado Don Carlos, esos cristales se observan en estas venillas. Esas venillas son parte, venillas, digamos, de minerales opacos, son partes, están acompañadas por minerales del grupo de la serpentina, y se forman, digamos, como conexión o como relleno de las venillas de serpentinización, ¿sí? Del proceso de serpentinización. Entonces ahí vemos los cristales castaño rojizos que se encuentran en estas venillas de minerales opacos. Entonces, para los cristales castaño rojizos que se encontraron en metaperioditas de la quebrada Yesera, se observa una zonación óptica que coincide con una zonación química, ¿sí? Donde en el núcleo del cristal tenemos lo que denominamos como zona A, luego alrededor una zona B, una zona C que no es continua, sino que se forma en algunos sectores del cristal, y luego un borde externo que es denominado como zona D. Lo que se observa en la zona A es que predominan estos cationes, cromo, aluminio y magnesio. En la zona B aumenta, digamos, el contenido de hierro férrico y de hierro ferroso en detrimento del aluminio y del magnesio, y en particular hay una concentración diferencial de manganeso, ¿sí? Que se ve en este pico de aquí. Estos perfiles representan perfiles químicos que se realizan a lo largo del cristal, se van analizando puntualmente con un equipo que se llama microsonda electrónica, que permite dar la composición puntual de un cristal, de un mineral o de un material determinado, ¿sí? Y entonces se realizan estos perfiles que permiten ver cómo va cambiando la concentración de los distintos elementos químicos a lo largo del cristal. Bien, y luego en la zona externa D, donde tenemos hierro férrico y hierro ferroso principalmente, ¿sí? La zona D, se ve que todos los demás componentes disminuyen, y lo único que tenemos en predominancia es hierro férrico y hierro ferroso. Las proporciones de cromo y de magnesio para los núcleos, es decir, para la zona A de estos cristales, coinciden con las proporciones de cromo y de magnesio de espinelos magmáticos en complejos ofiolíticos, de acuerdo a la clasificación de Dickey-Bullen del 84. ¿sí? Entonces, para estos núcleos de la zona A, las proporciones de cromo y de magnesio coincidirían con las composiciones magmáticas. Por otro lado, en la faja del río de las Tunas, es decir, más al este, los cristales castaño rojizos no conservan la zona A en el núcleo, sino que directamente se desarrolla la zona B, ¿sí? La zona C parcialmente y la zona D, ¿sí? Con las mismas características que habíamos mencionado previamente, ¿sí? Entonces vemos los núcleos y los bordes. En los bordes aumenta el contenido de hierro férrico, ¿sí? Y el contenido de hierro ferroso. Mientras que en el núcleo tenemos principalmente, o como destacado, digamos, en la concentración de manganeso, ¿sí? Esto es bastante importante, que en la zona B
hay siempre una concentración diferencial de manganeso. Para los cristales del nivel mineralizado Don Carlos, de la mina Salamanca, lo que se ve es que los núcleos de los cristales, y tenemos la zona A y la zona D directamente, no se forman ni la zona B ni la zona C. Y en esos núcleos el contenido de cromo es muy elevado, alcanza el 60% de cromo, ¿sí? Son casi cromitas puras, o casi puras. Y el contenido de magnesio es muy bajo en estos cristales, ¿sí? Y lo que se ve también en estos cristales en particular es que tienen una alta proporción de zinc y una alta proporción de vanadio en relación con los anteriores, ¿sí? Para los cristales verdes, en particular, lo que se observa es que los núcleos de los cristales, lo que sería la zona A, tienen una composición bastante homogénea, ¿sí? A lo largo de todo el cristal, ¿sí? Y la única zonación parcial que se observa en estos cristales es para los elementos minoritarios, siendo principalmente habiendo una zonación en zinc y en cromo, ¿sí? Y luego la zona D, que está integrada principalmente por magnetita y valerita. Los contenidos de cromo y de magnesio de estos cristales verdes no coinciden con las proporciones de estos elementos para oxiespinelos magmáticos. Bien, entonces aquí tenemos diagramas de clasificación química para los oxiespinelos. Estos diagramas se encuentran en un trabajo que está en preparación, versiones, digamos, preliminares de estos diagramas fueron publicados con anterioridad en un trabajo que está en la Geológica Acta, pero estas versiones que están actualizadas se encuentran en elaboración, ¿sí? Lo que se ve es que para el prisma del espinelo que habíamos visto en una de las filminas del principio, estos diagramas son la proyección de las composiciones químicas en las distintas caras del prisma, ¿sí? Siendo este diagrama la proyección en la base, ¿sí? En la base del prisma, y lo que se ve es que para los cristales verdes, la composición de esos cristales es predominantemente espinelo, ¿sí? Con algunas variaciones hacia lo que sería el campo composicional del pleonasto, ¿sí? Eso para los cristales verdes. Para los cristales castaño rojizos, la zona A, que habíamos visto en los cristales de la quebrada yesera, los que tienen las composiciones magmáticas, esos cristales se corresponden con el campo del cromopleonasto y del pleonasto, ¿sí? Es decir, son composiciones ricas en aluminio, ¿sí? O digamos con proporciones de aluminio y cromo bastante cercanas al 50%. Luego tenemos, en este diagrama se ve mejor, o quizás en este también, lo que serían los cristales castaño rojizos, ¿sí? Donde vemos que los núcleos de los cristales, es decir, de la zona A, de lo que serían los cristales de mina Salamanca, del nivel mineralizado, son prácticamente cromitas, casi puras, ¿sí? Y luego el desarrollo, la composición del desarrollo de la zona B estaría comprendida dentro de los campos de ferricromita y cromomagnetita. La zona C estaría dentro del campo de la cromomagnetita hacia la magnetita, y luego la composición de la zona D para todos los cristales analizados de los distintos tipos son magnetitas puras, o casi puras. Entonces, aquí en este prisma podemos ver los distintos grupos,
¿sí? Estas serían las composiciones magmáticas, las cromitas del nivel mineralizado, y luego la variación entre la zona B, la zona C y la zona D, donde la zona D converge en el vértice de magnetita pura. Bueno, con las composiciones de los espinelos y del olivino que está en equilibrio en la roca, se pueden hacer estimaciones de temperatura geotermométricas. Y lo que se observa en los cristales verdes es que, haciendo el cálculo de la temperatura para el núcleo y para el borde, en un promedio, digamos, se observa que el núcleo se estabilizó a una temperatura cercana a los 900 grados, mientras que el borde se estabilizó a una temperatura cercana a los 700 grados. Utilizando distintos geotermómetros y distintas presiones para el geotermómetro de Ballhaus y colaboradores, y se observa, sin embargo, que en todos los casos la variación de presión no es, digamos, representativa para estos cristales, para la composición de estos cristales. Lo mismo sucede para los cristales castaño rojizos, ¿sí? En promedio, la temperatura del núcleo se estabilizó a una temperatura cercana a los 650 grados, y el borde a una temperatura cercana a los 550. En este diagrama lo que vemos es un poco sintetizada toda esta información, en donde podemos, y también están representados con distintos colores, los campos que corresponderían, digamos, a las composiciones de oxiespinelos metamórficos, y las isotermas que corresponderían a las distintas fases de metamorfismo. Entonces lo que vemos es que los cristales verdes corresponden a lo que sería el campo de las granulitas, y las temperaturas a las que se estabilizaron esos cristales son consistentes con estas fases metamórficas, lo mismo que las asociaciones minerales. Por otro lado, los cristales castaño rojizos, para la zona A de composiciones magmáticas, se observa que esos cristales se estabilizaron, digamos, a temperaturas de 650 grados centígrados, y estarían, digamos, luego, digamos, como que evolucionan hacia el borde a temperaturas de alrededor de 550 en las composiciones de lo que sería la zona B. Luego la zona C, digamos que está, digamos, en equilibrio con una asociación mineral que representan unas fases metamórficas de esquistos verdes. Está en la zona B, estaría en equilibrio con con una asociación metamórfica, digamos, consistente con fases de anfibolitas de bajo grado, y la zona D, que correspondería a la magnetita, también en fases de esquistos verdes. Por otro lado, las composiciones de las cromitas de Mina Salamanca se encontrarían, digamos, la composición estaría en equilibrio con lo que sería también fases de esquistos verdes. Sin embargo, ahora vamos a ver que estas cromitas en realidad las interpretamos como generadas a partir de otro proceso que no es el de metamorfismo, sino la alteración hidrotermal. Bueno, entonces, esta es un poco, digamos, un esquema que intenta explicar un poco cómo es el desarrollo de la zonación que se observa en los cristales castaño rojizos, siendo, digamos, la composición de una cromita rica en aluminio, magmática, que es la que se preserva en la zona A de los cristales de Yesera, de la quebrada Yesera, ¿sí? Luego se forma un borde de magnetita, y luego por la migración de los cationes por difusión entre lo que sería el borde de magnetita
y el núcleo de cromita rica en aluminio, se forma la zona B, que tiene una composición en general de tipo ferricromita. Esa zona se generaría en condiciones de facies anfibolitas a esquistos verdes. En esa zona, por migración de los cationes durante el proceso metamórfico, se concentra el manganeso, principalmente en la zona de ferricromita, ¿sí? Y en menor medida el titanio, ¿sí? Luego, en las etapas retrógradas del metamorfismo, también por difusión entre lo que sería la zona B y el borde de magnetita, se genera la zona C de estos cristales zonales. Es decir, que la zonación que se preserva en los cristales de oxiespinelos nos dan un poco la historia del proceso metamórfico, ¿sí? En este listado vemos las distintas asociaciones minerales que se mencionaron, que son las que se encuentran en las rocas estudiadas, que representan distintas condiciones de fases metamórficas, y luego entonces se puede, digamos, por el reemplazo que se ve en las secciones delgadas de las rocas, cómo es la secuencia de formación de los distintos minerales, se puede observar, digamos, un incremento del grado metamórfico, donde la asociación 6, que correspondería a la facies granulita, sería el pico metamórfico o las condiciones del pico metamórfico para las metaperidotitas de este sector de la cordillera frontal. Luego, a partir de justamente la zonación que se observa en los oxiespinelos, ¿sí? En los cristales castaño rojizos, desde las composiciones ricas en cromo y aluminio, el desarrollo de la zona B con ferricromita, la zona C con cromomagnetita y la cromita del borde D. A su vez, la zonación que se observa en los cristales verdes, siendo espinelo y luego el borde de magnetita, esa zonación está representando una disminución de la temperatura, y en conjunto con las texturas pseudomórficas de serpentina según anfíbol y clorita que se observan en algunas metaperidotitas, se puede interpretar a la evolución del metamorfismo como en sentido horario. Luego, viendo las composiciones de los minerales del grupo del espinelo en diagramas de afinidad química, como son los de Barnes y Rueder, en este diagrama en particular, lo que se observa es cómo las composiciones de los distintos grupos composicionales que encontramos para los minerales estudiados, las afinidades que pueden tener de acuerdo al ambiente tectónico. Entonces lo que vemos es que los cristales verdes tienen afinidad con espinelos metamórficos, justamente estabilizados en condiciones de anfibolitas de alto grado hacia fases de granulita, ¿sí? De ambientes de complejos ofiolíticos de tipo alpino de alta temperatura y presión. Es decir, son consistentes, el ambiente tectónico es consistente con la composición de estos, o al revés, la composición de estos minerales es consistente con ese tipo de ambiente tectónico. Por otro lado, las composiciones magmáticas de los cristales zonales de la quebrada Yesera tienen una afinidad con justamente oxiespinelos de peridotitas de fondo oceánico, ¿sí? Y de ofiolitas, que se estabilizaron en condiciones de anfibolitas, Por otro lado, el desarrollo de las zonas B, C y D son consistentes con composiciones de oxiespinelos producto del metamorfismo regional, en particular los de la zona B, estabilizados en condiciones de metamorfismo de anfibolitas, fases anfibolitas de bajo grado a esquistos verdes, y luego la zona C y D, que convergerían en este vértice del diagrama,
corresponden a composiciones estabilizadas en facies de esquistos verdes. Bueno, en particular para esas composiciones de los núcleos de la zona, o sea, de la zona A, de los cristales de quebrada yesera, que son los que preservan la connotación magmática en su composición química, se representaron en este diagrama de Pierce y colaboradores del 2000, que permite ver, digamos, cómo es la afinidad química de estas composiciones. Entonces lo que se observa es que justamente los núcleos que tienen las composiciones magmáticas coinciden con esta curva de fusión parcial de un manto fértil, ¿sí? Coinciden, digamos, con alrededor de un 20% de fusión parcial de ese manto, donde estarían en equilibrio con rocas de tipo dunitas residuales, ¿sí? de ese proceso de fusión parcial del manto. Y luego, digamos, la distribución que tienen estas composiciones, que son sucesivamente enriquecidas en titanio, la intersección que tengan estas composiciones con alguno de estos campos, indican que esas composiciones pueden estar en equilibrio con la interacción entre ese manto residual con fundidos de distinto tipo. En el caso de los oxiespinelos estudiados, lo que se ve es que la interacción estaría con fundidos de tipo MOR, lo cual es consistente porque las rocas máficas o las de composición básica que se encuentran tanto en la faja de metales como en la faja del río de las Tunas tienen señal de tipo MOR, es decir, señal de basaltos de fondo oceánico. Bueno, estos diagramas muestran más o menos lo mismo, que las composiciones magmáticas estarían, digamos, tienen composiciones consistentes con peridotitas empobrecidas, mientras que estas composiciones tienen una tendencia más hacia composiciones de tipo MOR. Y lo mismo, bueno, se ve exactamente en este diagrama. Peridotitas de fondo oceánico y peridotitas de ambiente de suprasubducción. Lo que se observa también es que tanto los cristales verdes como los cristales de cromitas casi puras no se corresponden con composiciones magmáticas en ningún caso. Entonces, bueno, volvemos a este diagrama donde tenemos un poco una síntesis de las composiciones de los distintos grupos. Tenemos las zonas A magmáticas, que evolucionan durante el proceso de metamorfismo regional hacia las composiciones de tipo ferricromita, cromomagnetita, y luego convergen en el vértice de la magnetita, en la zona D. Las composiciones de cromita casi puras del nivel mineralizado Don Carlos de la mina Salamanca, y luego los cristales verdes, la zona A de los cristales verdes, que tienen esa composición muy rica en aluminio, siendo casi espinelos de composición, y cuya evolución termina, digamos, en composiciones ricas en magnetita. Y bueno, en este diagrama en particular tenemos la interpretación que hicimos de los procesos que afectaron a estos minerales o oxioespinelos, donde partiríamos de las composiciones magmáticas que quedan preservadas en la zona A de los cristales zonales de la quebrada yesera, por metamorfismo regional progresivo. Esas composiciones alcanzan composiciones muy ricas en aluminio, que quedan preservadas en los cristales verdes, que representan el pico metamórfico en fases anfibolita de alto grado hacia granulitas,
Luego, por la etapa retrógrada del metamorfismo, se desarrollan entonces la zona B. A partir de esta zona A, se desarrollan la zona B, que tiene un enriquecimiento diferencial en manganeso, luego la zona C y la zona D de magnetita casi pura. Y luego por alteración hidrotermal, justamente que se concentra en esas fajas de deformación donde tenemos la serpentinización extrema de los cuerpos ultramáficos, la talquización, y digamos que generarían todo un proceso hidrotermal que está involucrado en estos cuerpos, es donde se generarían esas cromitas casi puras por la concentración del cromo en esos cristales y, digamos, la pérdida del resto de los elementos químicos. Entonces, bueno, esta sería un poco la interpretación que hemos realizado de las zonaciones que se encuentran en los cristales de oxiespinelos en el área de estudio en cordillera frontal. Bueno, gracias a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar esta charla. Espero que les haya interesado y bueno, los que quieran hacerme preguntas serán más que bienvenidas. Bueno, buenísimo, Flor, impresionante. Creo que el premio se lo está llevando la gordita porque está hecho una santa. Vamos a aprovechar entonces este ratito de que nos sigue dando de tu tiempo para, bueno, ofrecerles a aquellos que quieran hacer una pregunta en forma directa, abrimos el micrófono, ¿sí? No tienen más que solicitarlo. Aquellos que quieran hacer directamente por chat la consulta, los vamos a leer. Así que esperamos a los comentarios o las consultas que tengan para Flor. Bien, Flor igual ahí nos deja los datos para aquellos que quieran contactarse por cualquier consulta. Creo que Daniel quiere preguntar. Sí. Y porque fue área de mi tesis. Bueno, no sé si había alguien más interesado, me adelanté. Flor, muy bueno. La verdad que un estudio muy detallado. Nosotros no pudimos hacer nada de eso. No había disponible microsonda ni nada por el estilo. Entonces esto está bárbaro porque, bueno, da unos datos interesantes. Te quiero hacer una consulta. Siempre tuvimos una duda con Ernesto Bier, el tema de si la faja del metales es más profunda que la faja de la zona de las tunas. Viste que el de las tunas es realmente malo, porque está todo muy, muy alterado, la química es un desastre, es una mezcolanza de cosas, pero quizás con estos datos ¿es lo mismo una que la otra? ¿O son más profundas, menos profundas? Mira, en eso estoy, porque hay algunas diferencias químicas, digamos, entre la faja metales y la faja del río de las Tunas, en las partes que se preservan mejor, ¿sí? Por ejemplo, una de las diferencias es que para las rocas de composición básica, la señal es de tipo N-MOR, mientras que en la faja metales es de tipo E-MOR. O sea, ya ahí hay una pequeña diferencia. O sea, si bien los dos tienen señal de fondo oceánico, hay una pequeña diferencia. Es decir, la faja metales sería como, digamos, un poco más similar a lo que sería precordillera. En cambio, la parte de la faja del río de las Tunas tiene cosas un poco diferentes, que no quiere decir que sea distinto, sino que es probable que, bueno, haya algunas diferencias químicas entre las dos fajas. El tema de la presión es que, bueno, ahí habría que hacer un estudio un poco más de detalle del metamorfismo, ¿sí? Tratar de hacer, digamos, con pseudosecciones o tratar de afinar un poco más, tratar de definir un poco más la parte de la presión. Sin embargo, para, digamos, los estudios que hay hechos de presión en
rocas de la faja, están hechos en rocas de la faja del río de las Tunas, y se encontraron presiones que alcanzan las facies de esquistos azules. Así que la presión estaría alta, digamos, en la zona del río de las Tunas y no de la faja metales. Sin embargo, igual, no hay hechas pseudosecciones en muestras de la faja metales, con lo cual todavía no sabemos bien si esa alta presión estaría también representada en la faja metales o no. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una línea en la que todavía hay que seguir trabajando, para tratar de definir bien si realmente una es más profunda que la otra o no. Lo que sí se puede decir es que la faja del río de las Tunas está mucho más afectada por procesos de alteración hidrotermal que se sobreimponen tanto a la parte magmática como a la parte metamórfica, y esa alteración hidrotermal no la vemos tan intensa en la faja metales, ¿no? Sí, no, Por lo menos no hay eso es caso. lo que se puede observar de las muestras que tenemos, ¿no? Obviamente, Bien. esto o sea, son áreas muy extensas, donde todavía falta mucho trabajo por hacer y mucha área por abarcar, digamos, ¿no? Entonces todavía los resultados son, de alguna manera, preliminares, ¿no? Porque falta mucho por hacer. El área es grande, muy grande. El área es muy grande. Ahora, una cosa que te quería acotar, en el área del trabajo que hizo Masone, del área del río de las Tunas, si bien las presiones son muy altas, eso está intercalado con facies de calizas prácticamente sin metamorfismo, margas. Es una cosa muy compleja, es como un complejo de acreción sumamente mezclado. Entonces, esas presiones vaya a saber de dónde provienen, ¿no? De qué zona. O sea, no se puede, o sea, es difícil hacer una interpretación integral cuando por ahí, digamos, no se sabe muy bien en detalle, digamos, el muestreo realizado y cuáles son las rocas en contacto, como para saber bien, digamos, esa variación de presión, si realmente es consistente con las rocas que están alrededor o no. Sí, la deformación es tan intensa que está lleno de fajas de corrimientos sobre corrimientos y algunos lugares con milonitas, es bien compleja la zona. Sí, las milonitas incluso están en los cuerpos ultrabásicos también. Ultrabásicos, sí. Muy notorio. Bueno, genial. Muy bien, gracias. No, de nada. Muy bueno. Gracias. Buenísimo. Flor, te leo acá una pregunta de Natalia Maffini. Primero que te dice excelente la exposición, y dice, tengo una pregunta relacionada a la geoquímica del níquel. Mina Salamanca tiene minas bastante características de níquel, principalmente pentlandita, perdón. También hay otras fases minerales como cobalto pentlandita, argento pentlandita y maquinohuita. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Los espinelos de las rocas hospedantes no incorporan nada de níquel? ¿Cómo? ¿Los qué? De las los espinelos de la... Ella pregunta, hace toda esa introducción y nos pregunta si los espinelos de las rocas hospedantes no incorporan nada de níquel. Los espinelos de las rocas hospedantes no incorporan nada. Y no. No, porque en realidad esas facies que están en Mina Salamanca son, bueno, hay que hacer un estudio de detalle, ¿no? De la mineralización de Salamanca, pero por los estudios que están hechos, digamos, serían una mineralización que tiene una connotación hidrotermal también. Entonces se habrían formado con posterioridad a los espinelos metamórficos. Es decir, es una mineralización que, si bien puede tener un origen en cristales magmáticos, finalmente termina siendo de tipo hidrotermal. Entonces sería posterior a la formación de los espinelos que estamos estudiando en la asociación metamórfica. Por eso es que no incorporan el níquel. Por lo menos en los cristales donde el níquel se analizó, el níquel no representa una concentración significativa. Bien.
Bueno, creo que Natalia está de acuerdo, dice que los procesos hidrotermales podrían entonces movilizar el níquel. Bien. Y después tenemos una pregunta de Juan Otamendi, ¿sí? Bueno, y algunos comentarios más que luego leerás. Dice, ¿podemos pensar que vos estás estudiando fragmentos de corteza o litósfera oceánica que están emplazados tectónicamente en una secuencia metasedimentaria? Claro, sí. Bien. Dice, seguramente conocerás en qué tiempo y en qué contexto se emplazaron y elevaron esas rocas ultramáficas que estás estudiando, ¿verdad? Sí, en realidad las dataciones que hay, bueno, eso está puesto en una de las filinas del principio. A ver si puedo volver. A ver, voy a salir, digamos, de la presentación. Las dataciones que hay para lo que sería, en realidad, la mayoría de las dataciones están hechas en el basamento metamórfico, pero en la asociación metasedimentaria. Y para esa asociación, ¿ahí se ve la pantalla con el mapa? Sí, perfecto, Flor. Bueno, aquí están mencionadas las edades, que son de los trabajos de Billner y colaboradores del 2008, y de López de Azarevic y colaboradores del 2009, ¿sí? Son edades muy antiguas, digamos, son edades proterozoicas, neoproterozoicas a cámbricas. Entonces, bueno, esas serían edades para la formación de estas rocas. Pero bueno, quedarían emplazadas finalmente a partir de la deformación andina. Pero bueno, tienen, yo creo que haciendo, digamos, un estudio más de detalle integral, digamos, tanto de lo que sería la parte metasedimentaria con los cuerpos máficos y ultramáficos, de las secuencias de metamorfismo, yo creo que quizás podrían identificarse otros ciclos orogénicos además del andino, o bueno, que el andino haya, digamos, obliterado, ¿no? Los eventos orogénicos previos, ¿no? Porque son rocas bastante antiguas. Lo que se ve preservado, por lo menos en la parte química de los cuerpos ultrabásicos, es el último proceso metamórfico, ¿sí? Que estaría, digamos, vinculado a, bueno, a todo el metamorfismo que sería cenozoico, perdón, que sería mesozoico. Bien. Bueno, esperemos, no sé si respondimos, creo, holgadamente la consulta de Juan. Acá Daniel también aporta sobre el gonguánico, que es muy importante también, ¿sí? Claro. Así que bueno, lástima que te cerramos ahí, Daniel, para aportar algo más. Bien, si no hay alguna duda más o consulta para Flor, la verdad que la gordita se ha portado de lujo, no nos podemos quejar. Una divina total. Bien, creo que por el momento no hay ninguna duda más. Digamos, volviendo a la pregunta anterior, como para definir un poco el tema de la edad, es que a ver, el metamorfismo es previo al emplazamiento, ahí estoy volviendo, digamos, al tema, ¿no? O sea, el emplazamiento de los cuerpos ígneos del grupo Choi Choi son posteriores, de alguna manera, a lo que sería el ciclo de metamorfismo regional que está preservado en los cuerpos máficos y ultramáficos. Es decir, que ese proceso metamórfico que queda registrado y del cual hablé, sería entonces, por lo tanto, previo al desarrollo del ciclo magmático Choi Choi. La parte hidrotermal, o sea, el evento hidrotermal, bueno, ahí, digamos, ya habría varios eventos superpuestos, porque por un lado, el ciclo magmático Choi Choi se puede estar comportando
que eso, digamos, es una hipótesis en la que yo creo bastante, digamos, que es un ciclo magmático muy importante en toda la cordillera frontal, se estaría comportando como un disparador térmico de alguna manera de esos eventos hidrotermales, generando movilización de elementos químicos y favoreciendo muchas veces incluso procesos de metasomatismo que afectan a los cuerpos máficos y ultramáficos. Eso se ve, de hecho, en la geoquímica de roca total, donde vemos procesos metasomáticos, y vemos que esos procesos metasomáticos son consistentes, o la variación química que generan esos procesos metasomáticos son consistentes con el emplazamiento de cuerpos ígneos cercanos del complejo del ciclo magmático Choichoy. De modo que yo considero que el proceso hidrotermal estaría disparado, por decirlo de alguna manera, con ese ciclo magmático y quizás prolongado durante el ciclo ánico. Perfecto. Bien. No, eso que acoté ahí, tiene que ser precarbónico la deformación, porque hay una gran diferencia de deformaciones, incluso, viste que en preco hay unas edades de deformación devónicas. Sí, devónicas, sí. Que en general parece que ahí fuera la gran deformación, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, sí. Sí, de hecho sí. Es como que incluso en el trabajo de Wildner, incluso ellos mencionan que el pico metamórfico del ciclo metamórfico sería en el devónico. Así que sí. En realidad el ciclo de metamorfismo que estamos viendo es un ciclo metamórfico de esas edades. Sí. Perfecto. Muy bueno. Buenísimo. Aclaradísimo, entonces. Bueno, no sé si, no estoy viendo ninguna consulta más por acá. Todos enamorados del ángel que tenés ahí, que se ha comportado divinamente. Divinamente, una santa total. No estaba así previamente, así que estamos más que contentos. Bueno, Flor, obviamente que nos faltan tanto los aplausos, como dice Natalia, para Flor y para Maylén, es cierto. A ambas gracias por el tiempo, por tomarte ese tiempo de compartir tu trabajo y el tiempo que le dedicas a la gordita también, ¿sí? Así que con esto, digamos, si hay alguna duda más o alguna inquietud, bueno, tienen el contacto de Flor y le hacemos llegar cualquier duda y todo aquello que necesitemos sobre los temas expuestos. Bien, con esto cerramos la 7ª charla de este ciclo de divulgación y los esperamos para continuar en este caso con otra temática, ¿sí? El licenciado Tarán nos va a introducir un poco más en los aspectos sedimentarios, vamos por otro lado, ¿sí? Así que están invitados también a las siguientes charlas. Gracias, Flor, por tu tiempo. Bueno, gracias a todos entonces por haber participado de esta